Hola, buenas tardes. Soy el doctor Salazar. Ya algunos me conocen. Bueno, los que han visto la primera exposición sobre las generalidades del COVID. En esta oportunidad me toca hablar sobre las enfermedades crónicas. No solamente hablar sobre ellas, sino también conocer cómo podemos prevenir estas enfermedades. Y en el caso de la enfermedad del COVID, también es importante saber los que ya tienen esta enfermedad, que conozcan los riesgos y a lo que puedan exponerse, ¿ya? Entonces, como enfermedades crónicas, les he puesto una imagen, como quiero que recuerden mucho esto, porque son lo más importante, ¿no? Son, por lo menos mundialmente, se le da la importancia para la prevención. Entonces, una de ellas es, les pongo un corazón para que sepan que son las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión. Otra es una imagen de una persona obesa. Vamos a hablar de la obesidad también eh, como primer tema. Este también representa la diabetes, porque está hay una gota porque representa cuando te toman mm, la glucosa, ¿no? Es un aparato que se llama glucómetro, que llevan a conocer una imagen también más adelante. Y bueno, las enfermedades respiratorias, que son el asma o el EPOC, que vamos a hablar como los últimos temas. Y bueno, la imagen del COVID, porque principalmente vamos a ver en unas diapositivas que he preparado en la última parte de la exposición que cómo les puede afectar. Ok, entonces empezamos con la obesidad. Eh, Vemos, hay un par de imágenes que les he puesto. Bueno, ¿quién no conoce esta enfermedad crónica? ¿No? Que es una enfermedad, no es un problema cualquiera. Nosotros lo consideramos como una enfermedad crónica, porque no es fácil combatir esto. Entonces, bueno, básicamente se caracteriza, ¿no?, por el aumento de grasa abdominal, sobre todo. Nosotros, ¿cómo vamos a saber de que estamos aumentando de peso? Porque no nos cierra el pantalón, ¿no? Esa es una razón, es porque se acumula principalmente en la zona abdominal. Y bueno, básicamente también porque nos pesamos y pesamos más, ¿no? Entonces, veamos qué causa el sobrepeso y la obesidad. En la empresa ya se han hecho controles anuales y algunos que ya nosotros monitoreamos, que empiezan con el sobrepeso. Normalmente para medir el sobrepeso nos miden el índice de masa corporal, ¿no? Nos pesan, nos dicen cuánto medimos, y es una fórmula que se saca y si es mayor a 30 ya empezamos con el diagnóstico de obesidad. Entonces, ¿qué causa esto? Entonces, la causa fundamental de ambas enfermedades es el desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Pues a nivel global, en los últimos años se han producido dos importantes razones que determinan su predisposición. Son dos. Uno es el aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos ricos en grasa, sal y azúcares, aunque pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Eso básicamente es como la imagen dice, ¿no? Que es como es esto, que es como McDonald's, ¿no? Bastante café con azúcar. Normalmente, ¿qué le llamamos azúcares? Son normalmente los carbohidratos bastante, o puede ser también la azúcar rubia o azúcar blanca, que son eh, azúcar refinada, ¿no? Que pasa por procesos químicos para llegar a eso. Otra razón es la reducción de la actividad física, debido al sedentarismo de muchas formas de trabajo, la creciente urbanización y los nuevos modos de desplazamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, antes las personas eran más saludables, ¿no? Porque caminaban más. En este caso ahora, pues, bastantes personas ya tienen la facilidad de tener un carro, ¿no? Entonces ya se movilizan en carro, ya no caminan, no manejan bicicleta, aunque ya poco a poco con esta pandemia las personas están usando más la bicicleta. Bueno, pero básicamente son estas dos cosas, ¿no? Comemos más de lo que
gastamos normalmente. Entonces, si tú comes, hay muchas personas que me dicen, "No, pero doctor, solamente como una galleta y no hay un problema con eso. Yo como saludable, pero ya está bien. De repente comes ensalada todos los días, ¿no? Pero no haces ejercicio, entonces todo se acumula, no haces ejercicio, no quemas esas calorías que sobran de por sí y se va acumulando. Entonces una galleta diaria, por lo menos anualmente te aumenta 1 kilo. Solamente comiendo una galleta diaria, sin hacer ejercicios. Entonces, más o menos para que tengan idea de cómo puede afectar el sedentarismo. Entonces, no solamente es comer bien, sino las dos cosas van de la mano, comer bien y hacer ejercicios. Esa es una manera de prevenir. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias comunes en la salud por exceso de sobrepeso y la obesidad? Entonces, un IMC elevado. El IMC es el índice de masa corporal. Como le digo, es una fórmula que se saca del peso con la altura al cuadrado. Este es un factor de riesgo en enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, trastorno del aparato locomotor, por ejemplo, la osteoartritis. ¿Por qué? Porque aumentas de peso y las articulaciones comienzan a desgastarse, sobre todo las rodillas. Entonces hay pacientes que vienen y me dicen, doctor, me duele bastante las rodillas, ya no sé, no puedo caminar. O hay personas que tienen bastante dolor de columna, ¿no? Empiezan con eso. ¿Por qué es? Porque son obesos. Entonces siempre se les recomienda primero bajar de peso. Porque de nada me sirve que te dé las mejores medicinas si es que no bajas de peso. Entonces otra es la diabetes y algunos cánceres, o sea, algunas enfermedades oncológicas como cáncer de endometrio, de mama y de colon, que está directamente relacionado con la obesidad. Entonces, el aumento de la masa, del índice de masa corporal incrementa el riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles, como ya hemos hablado, ¿no? La obesidad infantil también existe la obesidad infantil. Se asocia a la mayor predisposición a la obesidad, muerte prematura y discapacidad en edad adulta. Entonces, no solamente es un problema de grandes, entonces, también se educa a los adultos para que puedan criar bien a los niños. Antiguamente se decía, si no estabas gordito, no tenías salud. Eso definitivamente ya cambió. Entonces es importante que ustedes sepan año tras año eso y que se lo graben, porque es importante saber desde niños cómo comer. Entonces, además de los potenciales riesgos futuros, los niños obesos presentan dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. ¿Por qué? Porque comienza el bullying, a no querer su cuerpo, cosas que ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo es una medida de prevención? Básicamente, esta capacitación, bueno, esa conversación, es básicamente, me interesa bastante la prevención, porque estas son enfermedades que se previenen. Entonces, por más que tú tengas los genes de la diabetes, de una enfermedad cardiovascular, saber esto puede salvar tu vida, porque nos va a hacer prevenir. Entonces es importante eso, ¿ya? Medidas de prevención, acciones individuales. De ahí vamos a ver las sociales. Entonces, a nivel individual, tenemos que limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y azúcares. Ya es importantísimo esto de no abusar. Nadie prohíbe nada. Yo no soy de prohibir cosas. Pero todo que no sea en exceso. Todo tiene que tener su balance. Entonces, limitar la ingesta, no dice prohibido, limitar la ingesta energética presente en la cantidad de grasa total y azúcares. Aumentar el consumo de frutas y verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Es importante. Las frutas, la verdura ya las conocen, legumbres son las menestras, las lentejas, los frijoles, que son bastante proteicas y tienen bastante fibra, cereales, ¿no? Como puede ser el trigo, cebada, etc. Y frutos secos, ¿no? Frutos secos como la pecana, esos son los frutos secos, ¿ya? Realizar actividad física periódica, 60 minutos diarios para jóvenes y 150 minutos semanales para adultos. Eso quiere decir, obviamente ese es lo ideal, ¿no? Siempre se recomienda que por lo menos, mínimo, sean 30 minutos 3 días a la semana,
de caminata, por lo menos. Ahora ya esas cosas cambian en las guías de cardiovascular actual. La última ha sido el año pasado, que ahora recomiendan que cualquier actividad que salga de su rutina, y así sea rutina, que sea una actividad física, es algo. La idea por lo menos es hacer algo de actividad física. Con algo se comienza. Tampoco es que le digamos, todos los días vayan al gimnasio, no. No es necesario el gimnasio. Por lo menos caminar 30 minutos, como si alguien te persiguiera, es importantísimo. Y unas acciones sociales, ¿no? Dar apoyo a las personas en el cumplimiento de las recomendaciones mencionadas mediante un compromiso político sostenido y colaboración de múltiples partes interesadas, públicas y privadas. Eso es lo que se hace. Así como yo, como médico ocupacional, el gobierno se preocupa porque los médicos ocupacionales hagan estas capacitaciones anuales y la gente, pues, sea un 100% de cumplimiento de los trabajadores. Entonces, esto es una política, es algo social, una acción social. Lograr que la actividad física periódica y los hábitos alimentarios más saludables sean económicamente asequibles. Por eso digo, no es necesario ir a un gimnasio, solamente es salir a caminar. Los que les gusta correr, correr. ¿Okay? La industria alimentaria puede desempeñar una función importante en la promoción de una alimentación saludable. Ese es muy importante, este tema. Por eso no sé si ustedes conocen los octógonos, ¿no? Unos dicen este es un alimento altos en grasa, altos en carbohidratos. Entonces es importante esas políticas de alimentación. Así que ya la industria alimentaria se está acoplando a eso. Por eso que Coca-Cola o Fanta, esas marcas están año tras año, ya no tienen azúcar en su bebida, sino Coca-Cola cero, la Fanta ya no tiene azúcar, sino tiene una stevia. Entonces se concientiza también a la industria alimentaria. Es importantísimo. Entonces, el sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles asociadas, son en gran parte prevenibles. Eso es lo más importante. Es inaudito que estas enfermedades sean las número 1 en el mundo, cuando es prevenible. Por eso es importante la salud pública. Otro tema que ya es bien conocido es la diabetes. Acá les he puesto un par de imágenes, ¿no? Si ya eres un diabético, eso es lo que te va a causar todos los días, ¿no? Que vas a colocarte insulina, vas a pincharte todo el abdomen para tu insulina. No es una manera glucómetro para que con una gota de sangre puedas ver cuánto de glucosa tienes. Entonces, ¿cómo yo sé que tengo diabetes? Hay unos síntomas importantes, son 4, las 4P. Una es la poliuria, que se refiere al aumento de la cantidad de orina eliminada en el día. Es importante recordar que otras enfermedades también pueden provocar este síntoma. Sí, es verdad, solamente es como un screening para poder identificar que tienes un problema. Entonces, esto puede ser por varias razones, ¿no? Otras enfermedades aparte de la diabetes, pero es un síntoma común también en la diabetes, la poliuria, cuando tú orinas a cada rato. La polidipsia, este síntoma es consecuencia del estado anterior, ¿no? Como orinas bastante, entonces vas a tener más sed. Y polidipsia quiere decir el aumento de la sed, ¿ya? Es como porque presenta deshidratación. Tú orinas a cada rato, obviamente vas a deshidratarte. La polifagia se refiere al apetito exagerado. Entonces, polifagia es que tienes mucha hambre. Le comiste, pero sigues teniendo hambre todo el día, ¿ya? Entonces, obviamente, si no comes todo el día vas a tener hambre, es una sensación normal. Pero estas personas ya han comido. Entonces, dice, se refiere al apetito exagerado, se origina, entre otras cosas, por la pérdida de calorías, por la glucosa eliminada en la orina. La orina es glucosa, ¿ya? Aunque el paciente se alimenta, las células del organismo no tienen glucosa y se estimula el apetito. Entonces, la glucosa no se llega a absorber en las células. Las células necesitan energía. Una parte de la energía es la glucosa. Y tu mismo cuerpo te pide, necesitas comer, a pesar de que comiste. Entonces, hay un déficit, ¿no? Y la pérdida de peso. Eso es cuando ya tienes la enfermedad. Obviamente, en un momento vas a ser obeso, pero ya tu cuerpo ya te pide un chepi, un descanso, y va a ser una manera eso de que ya desarrolles una enfermedad como la diabetes. Entonces vas a bajar de peso, porque tu organismo no absorbe bien la glucosa. Entonces, por eso te inyectas la insulina, y la insulina hace que sí desarrolles o absorbas esa glucosa. Pero bueno, estas son las 4 importantes. Poliuria es un aumento de orina. Polifagia es cuando tienes un exceso de
de hambre, una polidipsia, que es tener sed exagerada, y una pérdida de peso, también considerable. Eso es en imágenes: necesidad de orinar con frecuencia, pérdida de peso, falta de energía también es una, pero la más importante son las 4P, pero también es una falta de energía también, y sed excesiva. ¿Ok? Entonces, como recomendaciones, como tenemos acá para prevenir, siempre es importante eso, prevenir. Esto se puede prevenir. Lleva una dieta saludable y equilibrada, sana, baja en calorías, sodios y azúcar. Sodio es sal. ¿Ok? Realiza actividad física constante. La diabetes es más frecuente en personas sedentarias. ¿Ok? Mantén un peso adecuado. Se estima que el 80% de las personas con diabetes padece sobrepeso. Por algo se inicia, y es el sobrepeso. Por más que no le demos importancia de vida, cuando debería ser el sobrepeso, ahí deberíamos actuar, ¿no? Y con ustedes se está haciendo eso. Si tienes familiares diabéticos, realiza al menos un chequeo anual, ya que tu riesgo de padecerla es mayor. ¿Ok? Entonces, si tenemos familiares, sobre todo mamás con diabetes, o de chicos nacimos con un sobrepeso o un peso mayor del promedio normal, o sea, 4 kilos, más de 3 kilos 800, se considera como un riesgo mayor a padecer diabetes. Entonces, con mucha más razón anualmente tienes que descartarte eso, ¿ok? Si padeces una enfermedad de riesgo, realiza un chequeo periódicamente, ya que es común que otras enfermedades como la hipertensión estén asociadas a la diabetes. Es clásico que un hipertenso no solamente sea hipertenso, sino también presente obesidad o diabetes. Siempre van de la mano, porque siempre hay un trastorno alimenticio. Siempre hay un problema de esto, que no comes bien, que comes mucha grasa, muchos carbohidratos, mucha sal. Si comes mal, tu cuerpo se va a reflejar en esas enfermedades. Y por eso vamos a hablar ahora de la hipertensión arterial. Esto ya es una enfermedad súper conocida, así como la diabetes. Entonces acá les pongo una imagen de cómo toman la presión normalmente, ¿no? A veces es con un aparato electrónico que está de moda, y también lo ideal para mí, que es lo antiguo, ¿no? Con tu estetoscopio y el tensiómetro. Este es lo clásico. Entonces, ¿cómo es una presión arterial? Esos son los valores normales. Lo óptimo, menos de 120 en la sistólica, menos de 80 en la diastólica. La normal puede ser de 120 a 129, entre 80 y 84. Y la presión limítrofe de 130 a 139, 85 a 89. Eso es lo normal. ¿Y cómo ya se considera una hipertensión? Una hipertensión nivel 1 de 140 a 160, bueno, 159, de 90 a 99. Y así tiene el segundo nivel, y tercer nivel ya tiene más de 110 y menos de 180. Más de esto ya es una crisis de hipertensiva, ¿no? Es una emergencia. Pero eso es lo crónico, ¿no? Si a ti te toman normalmente... Hay niveles, ¿no? Obviamente hay personas que son muy nerviosas, y cuando van al médico o ven una bata blanca comienzan a ponerse nerviosos y les toman la presión y son elevadas. Entonces eso no se considera. Se deja descansar 10 minutos y se vuelve a tomar la presión y sale normal, ¿no? Normal con estos valores, acuérdense. Entonces, si yo me tomo todos los días y está entre estos rangos, más de 140 o 140, ya deberíamos preocuparnos. ¿Ok? Y eso es mayor de 18 años. Para niños hay otras presiones también. Y esto no necesariamente tiene síntomas, ojo. ¿Ya? No necesariamente. Tú puedes tener la presión de 160 con 100 y no sentir absolutamente nada. Por eso se le dice una enfermedad silenciosa. Por eso que anualmente debemos controlarnos bien la presión. ¿Ok? Causas. Las causas para tener hipertensión, una es la edad. La hipertensión aumenta con la edad, aunque también se manifiesta en jóvenes. Antecedentes familiares y que su papá, su mamá, abuelos hayan tenido hipertensión o tengan. Factores adquiridos, ¿cómo así? Ya que no tienes ningún historial genético ni familiar de hipertensión, y con estos factores como la obesidad, la escasa actividad física,
elevado consumo de sal, tabaquismo, consumo de alcohol excesivo y estrés. Entonces, todas estas cosas son prevenibles. Es lo increíble. Y la mayor factor de causa son estas, mayor porcentaje. Entonces, por favor, seamos conscientes. Esto he puesto esta imagen como para entender, sobre todo las causas adquiridas, ¿no? Que es, por ejemplo, la obesidad o la escasa actividad física, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, con los años, comes mal, comes grasa, comes salchipapas, comes chorizo, y tu dieta básicamente es bastante carne, bastante grasa. Con los años se va acumulando. Entonces, no solamente en esta imagen de corazón, sino en sus arterias hay esta imagen. Normalmente, la arteria solamente tiene esta capa que ven acá. Eso es lo normal. Pero la grasa, como no la estás quemando, no haces ejercicio, no utilizas esa energía, la energía se acumula. Entonces, ese arroz de más que tú comes todos los días, esa galleta que no se transforma en energía, se acumula. ¿Y cómo se acumula? Se acumula en grasa. Entonces, esa es una manera de acumularse. Entonces, las arterias se van llenando de grasa, se llenan de grasa, y para que la sangre pase por acá, tienen que necesitar más presión. Y es por eso que el corazón necesita bombear con mucha más fuerza. Entonces, la presión se eleva para romper esto. Entonces, y esto se va llenando, y hasta que solamente hay un espacio chiquito y ya no haya vuelta atrás. Okay, y eso puede ser un infarto más adelante, unas complicaciones más agresivas, ¿no? Entonces, unas recomendaciones saludables para esta hipertensión: reducir el consumo de sal. Lo diario se recomienda de 2,4 gramos de sodio o 6 gramos de sal, ya que es más o menos media cucharadita de té, media, suficiente. Eso es lo que debemos comer diario. Moderar el consumo de alcohol y realizar actividad física aeróbica. Como le digo, caminar. Caminen 30 minutos, 3 días a la semana para empezar, pero caminen como si alguien los persiguiera. Eso es lo ideal, ¿ok? Acá está, ¿no? Caminata intensa 30 minutos o 5 o 7 días por semana. Controlar su peso y mantener un plan de alimentación rico en frutas y verduras. Es importantísimo, es bien importante. No estamos acostumbrados. Otra es el asma, ¿no? Ya entramos a estas enfermedades respiratorias que ahora las conocemos más por todo el contexto, ¿no? Son personas que tienen este problema respiratorio. Justo acá tengo unas imágenes que es lo normal, ¿no? ¿Qué es lo normal en un aparato respiratorio? Los pulmones, ahí bien claros, que, por ejemplo, las vías respiratorias tengan esta apertura, ¿no? De las vías respiratorias. Ahí pasa el aire normal. Pero ¿cómo es cuando tienes asma? Se producen unos mecanismos donde hay más inflamación. Mira, acá acá ven todo liso, ¿no? Acá no hay nada inflamado, y acá sí. Miren acá que hay inflamación, y entonces la luz de acá ya no tiene este grosor, sino está más grueso, tiene más capas, y por acá no pasa mucho aire comparando con esta imagen, y ese es el asma, normalmente, ¿ok? Ya toma sus dilatadores, que son los inhaladores, y de lo que está así, las vías respiratorias pasan con esta luz, y así puede pasar el aire. Entonces, ¿qué es esta enfermedad? Es, como le digo, es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a las vías respiratorias. Síntomas recurrentes: sibilancias. ¿Cómo es una sibilancia? Es que siempre hay ese síntoma, ¿no? Que vienen en los pacientes, o normalmente a veces pasa en los niños, que dice, doctor, le silba el pecho a mi hijo, ¿no? O vienen adultos solos y me dice, doctor, me silba el pecho, me silba. Porque de verdad es que silba, o sea, suena, es una sibilancia. Y tú ocultas, cuando no es muy grosero, ¿no? Hay personas que si se escucha así sin colocar nada, te colocas el estetoscopio y efectivamente solamente respirar, o cuando ellos dejan o expiran, se escucha el silbido.
Entonces es un síntoma. Dificultad para respirar. Yo necesito un oxímetro para saber de que esa persona asmática le falta el aire. Entonces, si estoy, obviamente eso es una falta de aire, ¿no? O presión en el pecho y tos, y la hiperactividad, ¿no? Lamentablemente en este contexto a veces los asmáticos están sufriendo mucho porque piensan todos que tienen COVID, ¿no? Porque cuando la vía respiratoria se cierra, entonces comienzas a toser, ¿no? Quieres toser para que de alguna manera tu cuerpo quiere que eso se dilate, pero si no tienes tus inhaladores no va a pasar, ¿no? ¿Ya? Entonces se diagnostican presencia de síntomas y signos característicos variables, historial familiar de asma. Normalmente los asmáticos tienen bastante antecedentes familiares o de alergia y hallazgos de examen físico, ¿no? ¿Por qué aparece el asma? No existe una única causa para el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, hay determinados factores que elevan el riesgo de ser asmático, ¿no? Una predisposición genética, como dije, eso puede ser familiar. Una atopía, que seas alérgico a todo, ¿no? Normalmente hay personas que se les reseca la piel, que normalmente se enronchan de vez en cuando, que tienen rinitis alérgica, ¿no? Que sus madres fumaron cuando estaban embarazadas, que es un tabaquismo materno, y una exposición ambiental, ¿no? Sustancias inhaladas, alérgenos, sustancias que contaminan, que eso sea normalmente en estratos socioeconómicos bajos, ¿no? ¿Cómo puedo prevenir que se complique? Entonces, si tengo esto, llamar al médico si la crisis demanda más medicamentos de lo recomendado, o sea, que sean más inhaladores de lo normal y no pueda controlarlo. Si es que, ¿cómo puedes iniciar concurrir a emergencias si tienes una dificultad para respirar, incluso en reposo? Los asmáticos saben bastante cómo cuidarse. Son las personas mucho más educadas porque los médicos tienen que educarlo, cómo usar sus inhaladores, y cómo reconocer estos signos de alarma. Tienen bastante educación, no es la primera vez que les pasa eso. Entonces, eso concurrir a emergencia cuando tienen dolor torácico intenso, coloración azulada de rostro y labios, porque eso ya se cierra bastante. Y consejos útiles y recomendaciones para las personas que sufren de esto. Entonces, no automedicarse ni abandonar tratamientos, hacerlo siempre según indicación médica. Las cosas naturales son buenas, pero de la mano de las medicinas que le dan al médico, siempre. Identificar, evitar y aprender y reaccionar. Eso es importante. Identificar, evitar y aprender a reaccionar ante crisis asmáticas. Por eso le digo que ellos son bien educados en esto. El médico siempre tiene que ponerle punche a educar a sus pacientes. No fumar y evitar la exposición al humo. Definitivamente. No fumar y peor estar expuesto a eso. Mantener la casa limpia, aspirar la alfombra regularmente, porque eso tiene alergenos, ¿no? Evitar tener animales dentro de la casa, principalmente en el dormitorio, por los pelos, personas que son alérgicos a eso. Y previo al ejercicio, utilizar broncodilatadores. Eso no se prohíbe. Ser asmático no quiere decir, siempre es lo clásico que te digan de que eres asmático y te dan tu permiso para no hacer educación física, ¿no? Pero no hay nada más falso, porque eso sus hijos, si es que tuviesen con ese problema, pueden hacer ejercicio, siempre y cuando uses tu broncodilatador, tu salbutamol, y haces ejercicio tranquilamente. Y por último, esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o bien llamada EPOC. Quiero mostrarles con estas dos imágenes, quiero explicarles bien esto. Entonces, este es un pulmón normal, sano, como ya les había mostrado en otras imágenes, y estos son alvéolos con enfisema, que es la lesión que existe en esta enfermedad pulmonar. Acá es un poquito más claro, es un pulmón más sano, y acá es con la enfermedad pulmonar, ¿no? Como ven, acá sí está unido, redondito, ¿no? Que son los alvéolos, y luego acá se destruye algunas paredes y tienen más área de lo normal. Entonces ya está destruido este pulmón. No tiene la estructura que tiene un pulmón sano. Y eso hace que también acumules el aire, no lo expulses bien. Es como si estuvieras en un estado asmático constante, ¿no? Entonces esta enfermedad es un enemigo cercano, ¿no? Más de lo que creemos. ¿Cuáles son sus causas? La principal causa del EPOC es el tabaquismo. Entonces, si ustedes fuman,
definitivamente esto es su futuro, ¿ok? Porque fumar causa daño constante a las células respiratorias. Entonces les causa inflamación, los taponea, se destruye, mueren. Y eso hace que esas lesiones aumenten. Entonces vas a tener prácticamente una mitad, al final, una parte de tu pulmón solamente que funciona y lo demás ya está muerto. Entonces, no solo afecta al fumador, sino afecta hasta desarrollar la enfermedad a no fumadores, ¿no? Si alguien en su casa vive ahí, fuma, los pasivos siempre son los más afectados, porque el humo entra directamente. Los fumadores por lo menos fuman y lo botan, ¿no? Tienen el filtro, pero nosotros no tenemos ningún filtro, por eso lo respiramos totalmente. La EPOC es prevenible y tratable, aunque no presentar síntomas no caracteriza no padecerla. La detección temprana es mucho más efectiva y solo requiere concurrir al neumólogo, quien la diagnostica mediante un espirómetro. El espirómetro es, seguramente algunos trabajadores ya han pasado por ese examen ocupacional. ¿Cómo es un espirómetro? Te hacen soplar, como si fuese el alcoholímetro que los policías usan, algo parecido. Tomas todo el aire y te hacen soplar. Largo te hacen soplar, con fuerza. Eso hace ver si es que tienes algún signo de obstrucción de la vía respiratoria. Es importante saber eso. Esa es una manera de diagnosticarlo. Quise que debo hacer si soy fumador y quiero saber si tengo EPOC. La EPOC es una enfermedad crónica, es decir, no se cura. Es como la hipertensión, como la diabetes, aunque existen tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para todas sus etapas. El EPOC es prevenible y tratable. El tratamiento es mucho más efectivo en estadios tempranos de la enfermedad. A fumadores actuales o exfumadores de 40 años o más se les recomienda concurrir al neumólogo. ¿Ok? Entonces, si ustedes son estas personas, sería bueno que se hagan un control siempre para descartar esta enfermedad. ¿Ok? Otra es una prevención importante, es dejar de fumar, es la mejor manera de prevenir o detener el avance del EPOC. Y mucho más en este contexto, o sea, yo no puedo concebir ver en la calle a personas fumar en estas épocas, cuando saben que son las personas más propensas a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué debo hacer si me confirma el diagnóstico de EPOC? Dejar de fumar, definitivamente. Medicamentos ayudan a mejorar los síntomas, como los broncodilatadores o algunos antiinflamatorios que te pueden recomendar. Infecciones respiratorias pueden agudizar la EPOC. Infecciones respiratorias como el COVID. Por eso se habla bastante de esto, ¿no? Porque las personas con asma y estas enfermedades, puede ser cáncer también, son más propensos a desarrollar el COVID y no solamente desarrollarlo, sino es más fatal. Soporte respiratorio con oxígeno también. Son personas, si han visto alguna vez antes de esta época, personas con oxígeno, con su tanquecito de oxígeno al costado, es porque tienen esta enfermedad que se llama EPOC. ¿Ok? Y en una cirugía también pueden quitarte esa parte muerta del pulmón y bueno, eso es ya decisión son temas ya más específicos. El trasplante pulmonar, rehabilitación pulmonar. Entonces, otros cambios en el estilo de vida también, como ya hemos hablado, algunos cambios, ¿no? Comer cantidades más pequeñas con más frecuencia, descansar antes de comer y tomar vitaminas o suplementos nutricionales, que eso ya te lo va a decir el médico, ¿no? Consultar qué actividad se puede realizar sin peligro. Y es posible que los síntomas reduzcan su nivel de actividad, sin embargo, la actividad física puede fortalecer los músculos que ayudan a respirar y a mejorar el estado general. Por eso es importante una rehabilitación, como dicen, respiratoria. Hay terapias así como para los músculos también. Hay terapias respiratorias, es importante que puedan saber y averiguar esto. Y ahora, ¿cómo puedo mezclar estas enfermedades con lo del COVID? Vamos a ver esto. Les traigo unos cuadros de las defunciones sobre el COVID, de los pacientes que tienen COVID. Entonces, características de las defunciones confirmadas por COVID. Si las principales comorbilidades quiere decir enfermedades, en general, no solamente hablando de las enfermedades crónicas. Principales comorbilidades en fallecidos por COVID-19. Primer lugar, hipertensos. Primer lugar, 8.7. Diabetes mellitus. Segundo lugar, miren. Y obesidad en tercer lugar. Cuarto lugar, enfermedad pulmonar. Asma, EPOC.
etcétera, ¿no? Entonces, miren, justo lo que hemos hablado, principales comorbilidades: hipertensión, diabetes, obesidad. Son, de todos los fallecidos confirmados, son estas 4 enfermedades las más comunes entre los fallecidos. Entonces, en total, el gran porcentaje de los fallecidos presentan alguna comorbilidad, las que correspondieron en su mayoría a enfermedades no transmisibles. O sea, todas estas muertes se han podido prevenir mucho antes. Esta es una persona obesa, que normalmente lo que vemos, y ustedes deben saber si tienen algunos conocidos, que normalmente las personas que fallecen son las personas obesas también. Entonces es importante evitar eso, ¿no? Evitar que caigamos en esta situación. Entonces, análisis de los factores de riesgo de mortalidad por COVID. Entonces, tenemos esta comorbilidad igual, obesidad, ¿no? Bastante relación. Mayor de 60 años también, una enfermedad renal, enfermedad pulmonar crónica, como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, la severidad de casos positivos por COVID. Miren, tiene una letalidad importante, 2.8. Bastante alto, y sobre todo lo que afecta más a esta enfermedad es el contagio, ¿no? Muy rápido. La tasa de mortalidad entre los distritos, ¿ok? Entonces, estos ya son datos que lo hemos visto antes, así que lo que siempre yo destaco, y ya seguro me lo han escuchado antes, es de prevenir. La función primordial del médico no es curar, principalmente, sino prevenir. Uno, conociendo estas enfermedades, es inaudito aceptar de que no trabajemos en estas prevenciones. Estas enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad se pueden evitar. Entonces, hay que chequearse anualmente, ¿ya? Muchas personas dicen, no, pero no tengo dinero. Ahí está el Hospital de Solidaridad, etcétera, que es muy barato. En el MINSA, las personas que trabajan en salud dicen, no, pero me dan consulta cada 6 meses. Bueno, acá es anual. Si eres una persona sana, te pueden dar una cita anualmente. Y ahí puedes prevenir, ¿ok? Alguna enfermedad. No esperes enfermarte. Mídete, ¿ya? Siempre acá en tus alimentos, verduras, ya frutas, cereales, ya pan de trigo, las legumbres, ya, y un poco bájale al pollo, a la carne, que tiene más grasa animal. Come sí, pero de vez en cuando, y el pescado, que sí es muy saludable. Y muévete, ¿ok? Trata de hacer, acá he puesto una foto en una casa, ¿no? Pero es importante, por lo menos, si que puedes hacer eso en casa, o salir a caminar 30 minutos, sería importante. Ok, entonces muchas gracias por su atención. Este es mi correo, ya medico.ocupacional@bonavistaperú.com. Por si es que no quedaron, por si quedaron algunas dudas, si tienen algunas dudas del COVID, de su enfermedad crónica, igual hay una licenciada Melissa, que va a llamarlos mensualmente a las personas que están en remoto, y también nosotros hacemos un control con las fichas de sintomatología con las personas que no tienen ninguna enfermedad, pero igual a las personas sanas también se le hacen un control para ver cómo van con los síntomas. ¿Okay? Entonces, me despido y muchas gracias por su atención.